Está sonando el Bella Ciao otra vez en las calles de Italia. Ha perdido la señora Meloni de la ultraderecha que gobierna Italia, ha perdido un referéndum y ha sonado el Bella Ciao. Lo vamos a traer mañana. Ya estamos al aire. Ah, mierda. Yo soy Ricardo Ojo Herreras. Ha dejado de sonar el Bella Ciao y así arranca de esta manera caótica Contextos Salvajes, el programa más caótico de la televisión mundial, el programa internacionalista de Aviala Televisión. ¿Dónde si no? En Aviala Televisión. Y nuestra editorial se llama hoy Donald Trump, un papá cruel, tóxico, sádico. ¿Qué más se le puede decir? Perverso, perverso. Ha dicho Donald Trump en las últimas horas que ha bombardeado a Irán porque puede. Eso es. No está sonando el Bella Ciao de fondo, ¿no? ¿Me pueden subir el volumen? Oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. Abajo la Meloni, abajo la ultraderecha. Que suenen otra vez las canciones de los partisanos, que suene el Bella Ciao en todo el mundo, que flameen otra vez, que den otra vez las banderas de la libertad. La ultraderecha y la derecha, que es lo mismo en el mundo, está apostando por la crueldad. Es la propagandización, qué palabrita, ¿no? La propaganda de la crueldad, de lo perverso, de invado, saqueo, expolio, asesino, bombardeo, porque me da la gana, porque puedo. Porque puedo. Se ha acabado el derecho internacional, se ha acabado el mundo basado en reglas, es el mundo al revés. Es como The Strongest, igual, estamos al revés. El presidente se ha ido a México, no tenemos entrenador, contratamos a un entrenador que contrata a su vez al 70% de los jugadores, pero lo echamos con 2 partidos, es el mundo al revés. Ya no hay reglas, ya no hay procesos, ya no hay proyectos a medio plazo, es el mundo de la crueldad. Van a perdonar la comparación entre la política internacional y The Strongest. Jugamos esta noche, vamos a estar 4 en el estadio, así que ahí nos vemos los stronguistas, los pocos que quedamos yendo a la cancha. El Tigre, The Strongest, está huérfano, ni presidente tenemos, se ha ido, viejo. Díganme un presidente de un club que no está en el partido donde juega su club, que se va a ver a otro equipo, en este caso a la selección. Un desastre, un desastre. El mundo y The Strongest y el mundo. Y Donald Trump, un papá cruel, sádico, perverso, tóxico, bombardeo porque me da la gana, dice que está hablando con personas importantes en la República Islámica de Irán. Después de que se ha cargado, asesinado a toda la cúpula, dice que está hablando con personas importantes, porque no sabe cómo salir del embrollo en el que ha metido al mundo, ha provocado una crisis energética mundial, global. Ayer han vuelto a hacer negocios en la bolsa, porque antes de que avisara Donald Trump que iba a ser una tregua de 5 días, que en Israel está respetando, antes de eso filtró a sus amigos ricos, y entonces, como sabían que el petróleo iba a bajar de precio, filtró a sus amigos millonarios, hicieron negocio en la bolsa con información privilegiada. De eso se trata, de eso se trata. Estos señores llegan al poder, como llegan al fútbol, como llegan a la política, como llegan a una alcaldía, como llegan a una gobernación, a hacer plata, a enriquecerse más. Es el gobierno de los ricos, plutocracia se llama. Es la oligarquía, son las élites, son las castas, otra vez los mismos de siempre, llenando los bolsillos de siempre. La cruel, y sobre todo sin ideología, sí, con una ideología, la privatización y la concentración de la riqueza otra vez en poquitas manos. Y el único programa político, la crueldad, el sadismo, la perversidad. Ya hemos visto el régimen Epstein, lo que había detrás. Se comían gente. ¿Por qué? Porque podían comerse gente. Se violaban niños y niñas. ¿Por qué? Porque podemos. Probaremos carne humana, a ver que... No se puede, pero nosotros podemos. ¿Quién nos va a decir algo? Nada, nadie. Tenemos abogados, tenemos plata. En las cárceles están los pobres. No hay ricos en las cárceles. ¿Por qué? Porque los ricos pueden. Todo se trata de poder, de la exhibición, del narcisismo. Le han hecho un control médico, psicológico hace unos días a este señor en la Casa Blanca y han dicho los médicos que está perfecto,
que tiene, eso sí, un poquito un narcisismo exagerado, sádico, perverso, incontrolable, que es, como dicen los psicólogos, que es un poco histriónico, pero que nada más, que lo demás está bien de salud. No, es que está enfermo, por eso toma esas decisiones, no escucha a nadie, no, está perfecto. Es la ideología de la ultraderecha, la privatización, la crueldad. La propaganda de la crueldad. Hoy se celebran 50 años de la dictadura, de la llegada de Videla en la Argentina. Y Milei ha dicho que no pasó nada. Que no pasó nada. El gobierno de Videla, el gobierno de Macri, el gobierno de Menem, el gobierno de Milei es lo mismo. Son lo mismo, apuntan a lo mismo. A desindustrializar un país como la Argentina, a que no haya consumo, a que no haya industria nacional y toda la economía a concentrarla en pocas manos y a exportar, a dilapidar los recursos naturales, explotarlos y luego sacarlos fuera. Las ganancias fuera, a exportar para concentrar. Y el consumo interno, ¿qué me importa? Y la industria nacional, ¿qué me importa? Es el mismo plan. Y a veces la ultraderecha y la derecha dice, ya, sí, ok, votemos democracia, pero otras veces, cuando eso estorba, no, dictaduras. Y se acabó. Por lo mismo que hace este señor en los Estados Unidos. Es una dictadura Estados Unidos. Es una autocracia. Es el poder de uno, el poder de unos cuantos ricos, plutocracia y la crueldad y el sadismo. Constantemente, antes nos las charlaban, se han caído las caretas, antes nos hablaban de derechos humanos, libertad, democracia, votemos. Ahora ya no, eso ya no existe, el mundo basado en reglas democráticas ha dejado de existir, los países van a dejar de existir, ya lo hemos escuchado hace unas semanas, lo vamos a volver a escuchar hoy en el foro de Davos, en Suiza, donde se reúnen los ricos. Por cierto, qué pocas mujeres hay en esos foros, ¿no? Cierro paréntesis. Obviamente, el patriarcado rima también con esta plutocracia y el machismo rima con fascismo y el fascismo rima con racismo y el racismo rima también con capitalismo y todos riman con explotación y con expolio y con crueldad y con sadismo y con perversidad. Dentro de poco ya las Naciones Unidas chacatao. Dentro de poco, igual no lo vemos nosotros, pero van a pasar 50, 70, 80 años los países, la soberanía de los países también va a desaparecer, está en vías de desaparición. Y nos van a gobernar estos señores, corporaciones privatizadas. Por eso quieren echarle la mano a Cuba, para montar un gran centro turístico. Claro, el Caribe, rico, playa, el agua calentita de la playa, las palmeras, todo bien. Y muy cerca de Estados Unidos hay un centro turístico para ricos, en Gaza, en Palestina, otro centro. Los países, ¿cuál países? Corporaciones privadas, comandadas por señores, por CEOs, que se llama ahora, los jefes, patrones de toda la vida. Como patrón es una mala palabra, ahora lo dicen CEO. Hasta en el lenguaje nos están mamando. Hoy vamos a hablar de la crueldad, de la propaganda de la crueldad. Y ante la propaganda de la crueldad, del sadismo, de las corporaciones privadas, de las privatizaciones, de las élites, de las castas, de las oligarquías dominándonos sin nosotros poder hacer nada, vamos a votar y hay una papeleta con 80 nombres. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y algunos proscritos y una 20% de la población no tenemos a quién votar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La privatización y las corporaciones privadas sustituyendo a los países, a las naciones, a la soberanía. Eso es. Bajo el paraguas de la crueldad. Bombardeo porque me dé la gana. Asesino porque puedo, porque me da la gana. ¿Quién me va a hacer algo si yo soy el que manda en el mundo? Hacia este mundo distópico. ¿Es el imperialismo decadente? Sí, pero es el imperialismo sádico, perverso, totalmente distópico. De todo eso hablamos hoy. Hasta el fútbol nos han robado, privatizado. ¿Qué nos van a dejar? ¿Qué nos van a dejar? ¿El Cachascán?
El diablo, otra derrota por el diablo. Me imagino que ya los Rolling Stones no cantan ya la canción de Simpatía por el diablo, porque no creo que sean trumpistas, aunque bueno, Mick Jagger es un señor mayor que tiene mucha plata y quizás. Hablando de gente famosa, Robert De Niro ha convocado, no sé, pero se ha sumado a la convocatoria para los 26, 27 de marzo, una gran marcha y concentración en Estados Unidos, en todas las ciudades, para decirle a este señor satánico, diabólico, perverso, tóxico, que tiene que parar la mano. Estamos en manos del pueblo estadounidense, de que haya una revuelta, de que le vaya mal en las elecciones de noviembre, y en manos de la ciudadanía libre de los Estados Unidos y de los pueblos libres del resto del mundo. Estados Unidos, Donald Trump, es un papá perverso, nos lo cuenta y explica mucho mejor que yo desde México, precisamente mi cuate compadre Diego Rusarín. Nos va a hablar de perversidad, de crueldad. La crueldad avanza en el mundo, no solo en la Argentina. Estados Unidos en este momento se está comportando como un papá perverso, porque es el que puso las reglas de la Pax Americana después de la Segunda Guerra Mundial. Es el que crea el Consejo de Seguridad, es el que instituye la ONU, que forma la OTAN. Ellos determinaron cómo se iba a sostener la paz. Como ellos llegaron primero a la bomba atómica y fueron los únicos en usarlas, pusieron su poder sobre la mesa, no fueron desafiados y ellos determinaron las condiciones bajo las cuales el mundo prosperaría después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que llamamos Pax Americana, que es la hegemonía de la violencia. Pero ellos mismos la rompen. ¿Y ahí qué pasa? ¿Qué dice el mundo? Pues ¿para quién son las reglas? Para mí, pero para ti no. Entonces no son reglas, porque si las reglas solo aplican para los débiles y no aplican para los fuertes, pues entonces las reglas nada más son que una forma de sostener la asimetría de poder. Y eso es lo que el mundo notó. De hecho, la formación del bloque geopolítico de BRICS es directamente culpa de Estados Unidos. Fueron los países excluidos del comercio. Es como que, oye, a mí no me dejan hacer comercio en dólar, a mí no me dejan usar el SWIFT, a mí me pusieron sanciones, pues vamos a juntarnos. Es más, no sé si sepan la historia de dónde viene la palabra BRICS. BRICS no empieza como un bloque geopolítico. Esto es rarísimo, muy poca gente lo sabe. BRICS empieza como un proyecto de mercadotecnia en donde una persona quería mostrar los mercados de expansión para la industria de consumo masivo internacional. Y literal se hablaba de dónde va a ser el crecimiento fuera de Occidente. Vamos a crecer en estos países. Era Brasil, Rusia, India y China, pero como quería que fuera en plural, agregaron Sudáfrica. Literalmente, porque BRICS no surge como un bloque geopolítico, surge como los bloques de crecimiento para la industria de consumo masivo internacional, pero tenía la coincidencia de que eran países excluidos por Estados Unidos y a la larga se dieron cuenta que como excluidos tenían muchísimo en común. Entonces esto nos lleva a entendernos en ese lugar en el mundo. Un lugar en el mundo. Gran película del cine argentino, de Adolfo Aristarain, a finales de los 90. Gran película. Chequen, búsquela en su puestito pirata. Un lugar en el mundo. Milei también se ha cargado al cine argentino. El cine argentino antes dominaba los premios internacionales en muchos festivales. Ganó la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, en Donosti, en el País Vasco. Ganaba en Cannes, en Venecia, en Berlín. Ahora el testigo lo ha tomado Brasil, con dos grandes películas, Ainda, ¿cómo era la del año pasado, de los Oscars? Todavía estoy aquí, y El agente clandestino este año con el gran Walter Moura. Pero Argentina, con el Estado poniendo plata para el cine argentino, obtuvo muchos premios. Ahora los obtiene el cine brasileño. Donald Trump nos ha sumergido en una crisis energética global y no sabe cómo salir de esta crisis energética global. Por eso está intentando firmar una tregua, pero Israel sigue bombardeando. Ya ha dicho Donald Trump que Israel engañó, que no era tan fácil decapitar a la cúpula de la República Islámica de Irán, que no era tan fácil cambiar el régimen en Teherán. Y entonces, una vez más, el lobby sionista convenció a Donald Trump para una guerra que Estados Unidos ni quiere, ni entiende, ni desea, ni tiene nada pito que tocar.
El único que tiene pito que tocar es el Estado sionista de Israel, que hoy ha anunciado que se anexiona el sur del Líbano. ¿En qué momento hemos llegado a este mundo donde un país anuncia la anexión de otro país y nadie dice nada, y nadie se ruboriza, y nadie se escandaliza, y nadie echa las manos a la cabeza? ¿En qué momento se puede secuestrar a un presidente? ¿Se puede ejecutar a un dirigente, a un presidente extranjero? ¿Se puede anunciar la anexión de un país y no pasa nada? A Rusia la sacaron de los Juegos Olímpicos, la sacaron de la FIFA, la sacaron del Mundial, porque invadió el 20% de un país, el Donbass, en Ucrania. Y ahora que Israel anuncia la anexión del sur del Líbano, ¿por qué no se aplican las mismas medidas para el Estado sionista de Israel? Por esa hipocresía, porque las Naciones Unidas han muerto, porque el derecho internacional ha muerto, porque reina la crueldad y reina hago lo que me da la gana. Y ese hago lo que me da la gana nos ha llevado a una crisis energética global, mundial, que pagamos todos. Y calladitos, porque si hablas, tacatum, te llegan sanciones. ¿Por qué estamos todos obedeciendo de esta manera tan dócil? ¿Por qué somos corderitos? ¿Por qué le tenemos miedo al lobo? Tenemos todo el petróleo que necesitamos para nosotros mismos, así que no necesitamos ir a Irán, pero lo hicimos. Casi se podría decir que lo hicimos por costumbre. Trump admite lo que durante años negó: las guerras impulsadas por Estados Unidos han tenido un motor claro: el petróleo. Pero ahora no es solo por ese recurso, es por inercia, por dominio, por costumbre. Mientras buscan controlar los recursos del mundo, los precios se disparan, la energía se encarece y la crisis golpea a nivel global. Estados Unidos es, con mucha diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero. La guerra contra Irán no se queda en el campo de batalla. En Asia, el combustible escasea. En Europa, los costos energéticos vuelven a dispararse. Desde el inicio del conflicto, los precios del gas han subido un 50% y los del petróleo un 27%. Si lo traducimos a euros, ya han costado a los contribuyentes europeos 3.000 millones de euros adicionales. En América suben los fertilizantes, los alimentos y las hipotecas. El cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo mundial, ha desatado una reacción en cadena. No es solo gasolina, es transporte, alimentos, medicinas, es toda la economía global. Desde su primer discurso, Donald Trump fue claro: acabaremos con el nuevo Pacto Verde. Exportaremos energía estadounidense a todo el mundo. Bajaremos los precios, llenaremos nuestras reservas estratégicas hasta el máximo. El mensaje era directo: volver al petróleo como un eje de poder. Primero, la mirada puesta en América Latina, con intentos de controlar recursos estratégicos como en Venezuela. Ahora, la proyección militar hacia Medio Oriente y, en el centro de todo, el control de rutas clave como el estrecho de Hormuz. Esto no es solo un conflicto con Irán, es una disputa por el control energético global, porque quien controla el flujo del petróleo puede presionar economías, manipular mercados y redefinir el equilibrio del poder mundial. Resulta que Estados Unidos simplemente quiere apropiarse de este recurso energético, del mismo modo que quiere apropiarse prácticamente de todos los recursos de hidrocarburos, ya sea en América Latina, en el Caribe, en el Golfo Pérsico o en otras regiones de nuestro inmenso planeta. El impacto ya es visible: precios del petróleo al alza, inflación energética, cadenas de suministro en crisis y mercados inestables. Y lo más preocupante, esto podría durar meses o incluso años. Mi mayor orgullo será ser un pacificador y unificador. Eso es lo que quiero ser, un pacificador y unificador. Pero hoy el mundo enfrenta una nueva escalada que redefine el poder global. No se trata solo de Irán ni de Estados Unidos. Se trata del control del recurso más importante del planeta. Y la pregunta ya no es si habrá consecuencias, sino hasta dónde llegarán.
¿Hasta dónde llegarán? Hasta donde Donald Trump y sus ricos y sus dineros y sus influencias les dé la gana. Sorry, perdón, disculpas, no hay gas, sorry, no gas. Esta foto no es de ahora, esta foto es de 1973, de finales de 1973. Yo tenía 3 añitos, ya no me enteré de la guerra del Yom Kippur. La guerra del Yom Kippur provocó este cartel. ¿Qué fue la guerra del Yom Kippur? Llegó después de la guerra de los 6 días del 67. 6 años después de la guerra de los 6 días, donde se ocupó Jerusalén árabe y donde se ocupó la Cisjordania, llegó una nueva guerra entre Israel y los países árabes. Esta vez en el Yom Kippur, la mayor festividad judía, lucharon Egipto y Siria contra Israel. En la guerra de los 6 días, Israel había ocupado la península egipcia del Sinaí, famosa porque está en la Biblia, la travesía de los 40 días por el gran desierto del Sinaí. Israel había ocupado parte de Egipto y había ocupado parte de Siria, de la República Árabe de Siria, los Altos del Golán, todavía están ahí ocupando, como ahora se van a anexionar el sur del Líbano. Bueno, se anexionaron Sinaí y Altos del Golán, y entonces Egipto, bajo el mandato de Anwar el Sadat, el presidente de Egipto en aquella época, de la República Árabe de Egipto y la República Árabe de Siria, se unieron y atacaron a Israel. Eso provocó que Estados Unidos se parcializara con Israel, desde su origen, desde su creación artificial en el 47-48 es así, y la Unión Soviética se puso del lado de Egipto y la República Árabe de Siria. Entonces la OPEP, que se había creado unos años antes, 13 años antes, precisamente en Bagdad, bajo el auspicio de Venezuela, por cierto, y Irak, por eso nació la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, nació la capital de Irak. En Bagdad dijeron: no mandamos petróleo a Estados Unidos porque Estados Unidos se está parcializando con los sionistas. Que se provocó una crisis energética muy parecida a la de ahora. Por eso este año 2026 y este año 1973 no había gasolina en los surtidores, no había gas, no había diésel, no había nada, y se duplicó y hasta triplicó el precio del petróleo. Fue el fin de la era del petróleo barato. Empezamos a pagar la gasolina muy cara en 1973. Esto tuvo también un terremoto, unas consecuencias políticas. Unos años después llegó el neoconservadurismo y llegó el neoliberalismo. En los años 80, 7 años después de esta foto, fue las consecuencias sísmicas de este terremoto, de la guerra del Yom Kippur y de una crisis energética global. Llegó Ronald Reagan a Estados Unidos, llegó Margaret Thatcher al Reino Unido de Gran Bretaña, se cerraron miles, cientos de minas de carbón en Inglaterra, se relocalizaron a miles y miles y miles de mineros, acabó la minería de carbón en Inglaterra porque la señora Thatcher, la dama de hierro, acabó con los sindicatos, cerró las minas y relocalizaron. Principios de los años 80, luego pasó en Bolivia. Bolivia fuimos laboratorio en 1985 de esa ola de privatizaciones. En Chile bajo la dictadura. Acá en 1985 el primer país. Vamos a ver si funciona esta receta neoliberal de capitalismo salvaje, de privatizaciones salvajes. Y fuimos laboratorio en Bolivia. Y luego Chile bajo la dictadura. Pero antes había empezado en la Inglaterra de Thatcher. Antes había empezado en la Gringolandia de Ronald Reagan, ese pésimo actor de Hollywood. Pero todo viene de acá, de 1973, una crisis energética muy parecida a la de hoy. Entonces, si comparamos lo que trajo 1973, la guerra del Yom Kippur, la crisis energética global, el fin del petróleo barato, si lo comparamos, las consecuencias políticas que tuvo eso, ascenso del neoliberalismo, y si lo comparamos con lo que está pasando ahora, ascenso de ultraderecha, guerras otra vez en Oriente Medio, se acaba el petróleo barato, ¿cuáles van a ser las consecuencias políticas?
una profundización del odio y una exacerbación de las ultraderechas del mundo que nos están ganando el relato. Ante la crueldad, ante la perversidad, ¿qué podemos hacer? Humanismo, volver a poner al hombre en el centro. Y el humanismo, para desorejados y para ignorantes políticos, interesados o no, el humanismo no es antónimo de socialismo. Nos lo va a explicar mucho mejor que yo el profe Monedero. Hay una profunda equivocación cuando la gente cree que las decisiones políticas no van con ellos. Hoy estamos en un contexto terrible que se parece mucho a 1973, en la guerra árabe-israelí, que supuso la quiebra del modelo keynesiano y la mayor crisis del capitalismo desde el año 29, y que se tradujo en que llegó el modelo neoliberal para intentar solventar lo que ya no podía solventar el modelo keynesiano. Ahora, con la quiebra del modelo neoliberal, ese modelo de abrir las fronteras, de bajar los impuestos, de vender las empresas públicas, de construir un sentido común individual, pues hemos llegado a un callejón sin salida. ¿Qué viene ahora? Bueno, pues sabemos que el plan B siempre del capitalismo en crisis es una vuelta más de tuerca, y ahí están los Trump, las Meloni, los Abascal, los Cast, es decir, toda la extrema derecha que está amenazando al mundo y que hay gente que le ha votado porque estaba harto, pero son los que nos están llevando a la Tercera Guerra Mundial. Hoy cualquiera de nosotros, pues si tiene que llenar el tanque de su carro, yo de mi moto, pues vemos cómo se ha aumentado ya un 50%, ¿no? Y han dicho desde Arabia Saudí que el barril de petróleo puede subir a 180, es decir, que estaremos en una situación muy parecida a la del año 73, donde se multiplicó por 4 el precio de la gasolina, subió la inflación, subió el desempleo, y os aseguro que lo pagarán siempre los de abajo. Hay gente en Estados Unidos que le está diciendo a Donald Trump que esa guerra no tiene nada que ver con el pueblo norteamericano ni con las razones profundas que llevaron a votar a Donald Trump, que tiene mucho que ver con los fracasos del Partido Demócrata, sino que tiene que ver con las presiones del lobby sionista judío y también de Netanyahu, que todo el mundo dice que tendrá Netanyahu de Donald Trump para que lleve a su país contra sus promesas electorales a una guerra. El caso es que esa guerra se extiende, le interesa a Netanyahu porque tenía problemas judiciales en su país y tiene el sueño enloquecido, ¿no?, de construir el gran Israel. Recordemos que Netanyahu es un judío polaco, no es una persona que haya participado de la construcción real de Israel, y forma parte de esos que siempre despreciaron el Holocausto y que tienen una visión muy particular, pues propia de la extrema derecha también europea, que bebe más de Hitler que de cualquier tipo de teoría profunda. El caso es que cualquiera de nosotros, ya digo, cuando depositamos un voto a la derecha o a la extrema derecha y pensamos que es inocuo, no. Ya estáis viendo las consecuencias directas en forma de aumento de los combustibles. Va a aumentar toda la cadena de suministros y me temo que si no lo paramos va a implicar que también la gente joven tenga que ir otra vez a la guerra. Irán a la guerra siempre los hijos e hijas de los pobres, porque los hijos e hijas de los ricos nunca van a la guerra. Si fueran a la guerra los ricos, hace siglos que hubiéramos terminado con esa lacra llamada guerra e industria armamentística. Mientras tanto, los 5 días que ha decretado Donald Trump de tregua para negociar, mientras gana más platita en la bolsa con el petróleo, que sube y que baja con información privilegiada, mientras tanto los misiles de la República Islámica de Irán siguen cayendo sobre la capital del Estado sionista, Tel Aviv, siguen cayendo sobre el desierto de Negev, donde está la central nuclear de Dimona, y sobre otras ciudades como Beersheba, ahí muy cerquita en pleno desierto del Negev. ¿Y por qué están cayendo estos misiles? Porque la famosa cúpula de hierro está fallando, porque también se está cayendo la mentira de la invencibilidad del Estado sionista de Israel. Manzanas completamente arrasadas, viviendas en llamas y vecinos evacuados. Los israelíes sufren las consecuencias de la represalia iraní a la ofensiva iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero.
Los recientes impactos con misiles balísticos que Irán lanzó sobre las ciudades del sur de Israel, de Dimona y Arad en un mismo día y que dejaron más de un centenar de heridos, evidencian las vulnerabilidades de la cúpula de hierro, uno de los sistemas de defensa antimisiles más avanzados del mundo y con la que Israel protege sus cielos de las amenazas que lanzan los enemigos que le rodean. No hay ningún sistema de armas que dé un porcentaje del 100%, es imposible. Este sonido, el de las sirenas antiaéreas, se ha vuelto una constante en un Israel en guerra. Alertan a la población de ataques inminentes y suele ir acompañado de los destellos que producen la intercepción de los misiles en el aire. Es la señal de que el sistema ha funcionado, lo que ocurre en hasta un 90% de las veces, según el fabricante. Israel asegura que en las 3 primeras semanas de la ofensiva su ejército ha interceptado más de 400 misiles balísticos iraníes dirigidos contra su territorio, lo que según Tel Aviv supone alrededor del 92% de los proyectiles lanzados. En este momento no se puede decir que estén fallando, sino que cada sistema tiene sus probabilidades de impacto, ninguno pasa del 90% realmente. Es de esperar que, como pasó en la Guerra de los 12 días, algunos misiles impacten en Israel. Desde el inicio de la campaña militar iniciada contra Irán el pasado 28 de febrero, en Israel han muerto al menos 16 personas por los impactos directos de los misiles, la caída de fragmentos de proyectiles interceptados o por las bombas que desprenden algunas de estas armas. El sistema de defensa antiaéreo israelí está compuesto por 3 capas, cada uno diseñado para interceptar amenazas a distintas distancias. La primera es la cúpula de hierro, pensada para neutralizar amenazas cercanas. Sus misiles tienen un alcance de hasta 70 kilómetros de distancia, capaces de destruir los cohetes lanzados por Hezbollah desde el sur del Líbano o Hamás desde Gaza. Está compuesto por un radar que detecta los misiles, un puesto de control que calcula si el proyectil va a impactar en zonas urbanas o estratégicas y un lanzador de misiles armado con hasta 20 misiles Tamir. La segunda capa la compone la Onda de David, en funcionamiento desde 2017. Está pensada para detener cohetes de mayor alcance, misiles balísticos y de crucero, drones y aviones hasta 300 kilómetros de distancia. Y la tercera capa, y la más relevante en el contexto de la actual guerra con Irán, es el sistema Arrow, que intercepta los misiles lanzados por Teherán a una distancia de hasta 2.400 kilómetros, incluso aquellos que vuelan por fuera de la atmósfera. Un misil Arrow 3 pone en órbita una especie de televisión autopropulsada, que es la que hace el seguimiento del blanco y que es la que es capaz de dirigir esa televisión autopropulsada para que choque con un blanco que viene a 5, 6 o más Mach de velocidad, prácticamente con una velocidad parecida, que choque en un punto del espacio y que se destruya el misil por choque, por colisión directa. Además, Israel utiliza guerra electrónica avanzada capaz de eliminar una de las ventajas de los misiles balísticos, la navegación por satélite que aporta la precisión en el blanco. Si no tuvieran sistemas de guerra electrónica capaces los israelíes, cada uno de estos misiles que han pasado la barrera podría hacer daño de verdad. Por lo tanto, pueden calcular dónde cae el misil con 1 kilómetro de precisión. Y eso no tiene ninguna utilidad militar, pero sí, en cambio, cuando se lanzan sobre las ciudades, que es lo que está haciendo Irán, tienen valor a la hora de hacer que el mundo se dé cuenta de que en esta guerra no va a ser solo Irán el que sufre. Los israelíes también cuentan con refugios presentes en prácticamente todas las construcciones levantadas en los últimos 30 años. Es allí donde acuden a resguardarse cuando suena la alarma que advierte de la llegada de un proyectil. Ni la tecnología puntera ni las construcciones integradas en el ADN de Israel eliminan una realidad. En la guerra, el riesgo cero no existe. Al menos, y están ocultando datos, evidentemente, porque el Estado sionista de Israel siempre ha ocultado datos, han muerto 17 personas, al menos, por 1.500 personas en Irán y más de 1.050 en el Líbano. Siempre la proporción es exageradamente desfavorable para los países árabes y persas, y mientras tanto Estados Unidos avanza hacia una autocracia, hacia una dictadura donde no haya equilibrio de poderes. Por eso Donald Trump controla el poder judicial, controla el poder legislativo, controla el poder mediático. Por eso en los Estados Unidos se manifiestan bajo este movimiento de No Kings, no a los reyes, no a los virreyes, no a los dictadores. No es una advertencia, es un diagnóstico.
Estados Unidos ha dejado de ser una democracia liberal por primera vez en 50 años. No lo decimos nosotras, lo dice un informe de la Universidad de Gotemburgo del prestigioso Instituto UPidem, una de las mayores bases de datos sobre democracia del mundo. Y el responsable tiene nombre: Trump. En solo un año, Estados Unidos ha caído del puesto 20 al 51. Una caída histórica, sin precedentes. ¿La clave? Pues que el poder ya no tiene límites. Un presidente que gobierna a base de golpes en la mesa, más de 225 decretos frente a solo 49 leyes, instituciones vaciadas, 300.000 funcionarios fuera. La justicia tampoco se salva, más de 600 casos abiertos contra su administración. Y aún así ignora sentencias, ataca jueces y sigue adelante. Y mientras tanto se persigue a quien critique: periodistas, universidades y activistas, todo lo que no encaje en su idea de americano. Incluso hay órdenes para investigar a quienes sean anticapitalistas o antifascistas. Esto no es política, esto es autocracia. Y cuanto antes lo entendamos, mejor para todas y todos. Aquí tenemos a mi amiga Francesca, qué linda es Francesca. Francesca Albanese, la relatora italiana de las Naciones Unidas para los refugiados en Palestina. Vamos a hablar de Palestina ahorita, no nos olvidamos de Palestina. Ha hablado ante el Comité de Derechos Humanos que tiene la sede en Ginebra, ha hecho una relatoría, ha hecho una recapitulación de todas las violaciones de derechos humanos contra el pueblo palestino. Y ha dicho Francesca Albanese que merece y para nosotros será la Premio Nobel de la Paz, porque está haciendo por la paz muchísimo más que todos esos señoros de Estados Unidos y del Estado sionista terrorista de Israel. Francesca ha hecho mucho más por la paz. Y ha dicho ayer en Ginebra que Israel tiene licencia para torturar y asesinar. Between October 2023 and January 2026, Israeli forces arrested more than 18,500 Palestinians, including children, especially if they were doctors, journalists, or humanitarians. Nearly 100 of them died in custody. 4,000 remain forcibly disappeared. Thousands detained without charge, held in inhuman conditions, beaten, shackled, sexually abused, denied medical care, starved, raped. Israel has effectively been given a license to torture Palestinians because most of your government, your ministers have allowed it. In Israel, authorities openly boast about the sadistic treatment inflicted on Palestinian detainees, while journalists and other civilians have been granted access to witness and even film their humiliation. Officials caught on camera sodomizing a Palestinian detainee with a knife are publicly celebrated. The criminal charges against them were recently dropped. And my report also shows that torture extends far beyond the prison walls in what can only be described as a torturous environment imposed by Israel across the entire occupied Palestinian territory. Torture does to the individual what genocide does to a group as such. It destroys the conditions that make life meaningful, stripping away human dignity, leaving empty shells of being where humanity once stood. Excellencies, the testimonies that I and many others are documenting are not just tragic stories of suffering. They are evidence of atrocity crimes targeting the totality of the Palestinian people, across the totality of the occupied Palestinian land, through a totality of criminal conduct. The way you respond to this abomination will be a test of our collective legal and moral responsibility. International law is unambiguous, and together with the millions who still believe in the universality of human rights, I say to you again, disregard for international law will not stop in Palestine. It is already unfolding from Lebanon to Iran, across the Gulf countries and in Venezuela. And if left unchecked, it will spread far beyond. What is lost in Palestine will be lost to us all. No más preguntas, su señoría. ¿Qué podemos añadir? Qué bien se le entiende el inglés a Francesca. Sadic torture.
tortura sádica, abominación, lo que están haciendo en Palestina, lo que están haciendo en Irán, lo que están haciendo en Líbano, lo que hicieron en Siria, lo que han hecho en la Franja de Gaza, lo que han hecho en Venezuela, lo que intentan hacer en Cuba, no se va a detener ahí, no se va a detener ahí. El sadismo rima con capitalismo y el sadismo es el antónimo del humanismo. A ver si algunos se enteran de sinónimos y antónimos. El humanismo va a contrarruta, tiene que ir a contrarruta y tiene que ser la receta para combatir este sadismo al que nos están conduciendo los Estados Unidos e Israel y el capitalismo excluyente y las élites y la oligarquía y los ricos que son cada vez más ricos y las castas. No nos olvidamos de Palestina y lo que le están haciendo a Palestina nos lo van a hacer a nosotros. Se puede torturar a un bebé. ¿En qué momento hemos llegado que miramos para otro lado cuando se tortura a un bebé para atrapar al padre de ese bebé, a un bebé de 10 meses? Eso lo está haciendo hoy el Estado genocida sionista de Israel con el aplauso de los Estados Unidos, con el aplauso de la Unión Europea, con el aplauso de los países del norte global, con el aplauso de los países del sur cómplices de Estados Unidos. Estos están aplaudiendo y otros calladitos, y el silencio es cómplice. ¿Se puede torturar a un bebé? Un bebé, 18 meses, quemado con cigarrillos, perforado con un clavo. Todo es posible en Gaza. Durante 10 horas, soldados israelíes torturaron a un niño delante de su padre para forzar una confesión. Un bebé usado como herramienta de presión. El niño fue liberado, el padre sigue detenido. Y esto no es un caso aislado. Es el resultado de una lógica que lleva años funcionando. Desde octubre de 2023, el genocidio no ha parado, con cientos de miles de palestinos asesinados y el 90% de la infraestructura civil destruida. Hospitales, escuelas, hogares. Y ahora también la infancia se convierte en campo de tortura. Nos dijeron que era una guerra, pero una guerra no quema bebés para arrancar confesiones. Eso tiene otro nombre. Y el nombre es genocidio. ¿Y qué hacemos ante esta ola de sadismo, de canibalismo, de señores ricos comiendo gente, de pederastas, de pedófilos, de crueldad, de perversidad, de padres tóxicos, de liderazgos tóxicos, de corporaciones privadas que sustituyen soberanías nacionales? ¿Qué podemos hacer? A esta señora, a esta abuelita de 100 años, es decir, nació décadas antes de que se creara artificialmente el Estado sionista de Israel, mucho antes. Si tiene 100 años, nació en 1926, casi unos años después de la declaración de Balfour, cuando los ingleses se repartieron la Palestina histórica. Esta señora, esta abuelita libanesa, qué lindo es el Líbano y qué valiente es el pueblo del Líbano. Esta señora de 100 años, esta abuelita del Líbano, tiene la receta. ¿Qué hacer ante el sadismo? Tirar piedras. No nos va a quedar otra que tirar piedras. Lo de poner el ojo y poner la mejilla y la famosa oración, sentencia, frase de Mahatma Gandhi, ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Bueno, esta señora no, me parece que no escuchó a Mahatma Gandhi. Esta señora escuchó al Che Guevara. Tirar piedras. Si van a venir a derruir mi casa, si van a venir a expulsarme de mi casa, si van a invadir el sur del Líbano, si van a anexionarse el sur del Líbano, si me están obligando porque están dinamitando todos los puentes al sur del río Lituani, si me van a echar de mi casa, si me obligan a echar de mi casa donde he vivido un siglo, yo no me voy a ir. Aquí no se rinde nadie, que se rinda tu abuela, y les voy a esperar con piedras. Este es el ejemplo.
Este es el ejemplo. Que viva esta abuela de Líbano y que viva 200 años más. La escuchamos para que nos señale el camino. تأثر علي والصحابة إني وصيتوني على طول الندى ولهيك عمري 100 سنة ويمكن بعد 100 سنة. El ejemplo valeroso siempre de las mujeres, en Bolivia, en todas partes, desde las heroínas de la Coronilla en Cochabamba. Por cierto, ¿quién sabe cómo se llamaban las heroínas de la Coronilla de Cochabamba? Las que los hombres estábamos metidos debajo de la mesa y de la cama, y las heroínas, las mujeres cochalas, quechuamasis, tuvieron que salir a enfrentar al invasor, al castellano. ¿Dónde estábamos nosotros los hombres? ¿Dónde están siempre las mujeres? En primera línea, señalándonos el camino, el sendero de la lucha, siempre, siempre. Y cuando nos dicen ahora, no puedes opinar de la situación de las mujeres en Irán, ¿acaso vives allá? No puedes opinar de las mujeres en Palestina, ¿acaso vives allá? No. Vamos a dar 3 maneras de responder cuando nos dicen eso desde el feminismo blanco, occidental, racista. 3 formas de responder. Nos lo dice, nos lo comunica, nos enseña, por supuesto, que otra mujer, otra Guarmi valiente. Desde México, Mónica Cruz. De responder a este comentario en redes. Si vivieras en cierto país musulmán o árabe, no te dejarían hablar, no tendrías derechos, te matarían, etcétera, etcétera, etcétera. Modo Tradwife. Tienes toda la razón. No lo había pensado. Ya no voy a denunciar el genocidio, los crímenes de guerra, las violaciones al derecho internacional. Claramente estos temas geopolíticos superan mi entendimiento. Mejor voy a hacer frutilupis orgánicos para los peques. Modo Macho Alfa. Bro, ¿cómo puedes decir eso? ¿Estás insinuando que el machismo y la misoginia son sistémicos? ¿Que es el patriarcado? Pura propaganda feminazi. Modo Otaku. Ok, a ver si entendí bien. Entonces dices que la solución al machismo es echar bombas para aniquilar a los hombres y de paso a las mujeres y a las infancias. O sea, como el retumbar de Attack on Titan o el Death Note. Sí sabes que son ficción, ¿no? Obviamente estoy siendo sarcástica, pero habrá que preguntarse si este tipo de comentarios realmente son de preocupación por las mujeres musulmanas y sus derechos, o más bien son justificaciones de intervencionismo y masacres en pro de los valores occidentales. Caminamos, nos están llevando hacia el camino del Matadero. Hablando de Cochabamba, un saludo a toda la gente del Matadero en la zona sur de Cocha y cerca de Jaihuayco. Nos están llevando al Matadero, hacia un imperialismo decadente, sí, pero también distópico, hacia el reino de las corporaciones privadas que van a sustituir a las naciones soberanas. Nos lo explica mucho mejor que yo desde Telesur, la compañera mexicana también, Sasi Alejandre. ¡Avanti, Sasi! Trump nos extiende la invitación a Gaza. Eso es, al resort de lujo que pretende construir sobre las ruinas del genocidio. Porque para Palestina, y ya sentando las bases para Cuba, esta nueva fase del imperialismo va mucho más allá del colonialismo original, del imperialismo de la Guerra Fría. Ya no será suficiente el dominio político y de recursos naturales de los países cooptados, sino la eliminación de su historia, de su pueblo, de su nombre, para convertirlos en corporaciones dinásticas privadas. En este caso, de la familia Trump y su yerno Jared Kushner. Pero la historia no acaba ahí, porque ¿qué si les digo que desde antes del recrudecimiento del genocidio y por años ha estado detrás de esta planeación el mismísimo Jeffrey Epstein?
Un régimen Epstein que, yendo mucho más allá del individuo, coloca el plan de expansión y dominio sionista a la cabeza del nuevo imperialismo distópico, de hacer de los países colonizados y los pueblos masacrados en genocidio corporaciones privadas. ¿Cómo opera la cadena Emiratos Árabes, Arabia Saudí, la dinastía Trump-Kushner, Jeffrey Epstein y el sionismo contra Gaza y el mundo? Yo soy Sasia Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. En Davos, durante la ratificación de la llamada Junta de Paz, el organismo con pretensiones de dominio global liderado por Donald Trump para sustituir a las Naciones Unidas y hoy encargado de planificar y legitimar la colonización total israelí-estadounidense de Palestina. El protagonista sería su yerno, Jared Kushner, presentando su plan maestro para Gaza. ¿Basado en qué? En construir el país desde cero. Y para eso, dejarlo en ceros. Edificios, hospitales, universidades, hogares, historia, nombre y pueblo. Convertirlo con fuerte inversión privada, recordemos que tanto Trump como Kushner son empresarios inmobiliarios, en un enclave turístico y de bienes raíces. Un centro industrial con fábricas de cientos de corporaciones privadas y un eje de centros de datos de compañías de vigilancia, con granjas de inteligencia artificial y, escuchen esto, almacenamiento de datos genómicos de todos sus habitantes, es decir, de sus genes. El prototipo oficial de un territorio corporativo, enteramente privado y de hipervigilancia, desde la información legal y la actividad cotidiana hasta el ADN. ¿Y los palestinos? ¿Pensaron que todo esto era para que se quedaran a vivir allí? Claro que no. Ya desde 2024, Kushner decía que Israel debía mover a la gente de ahí, es decir, a los palestinos, para limpiar Gaza. Es decir, anunciando una limpieza étnica total del pueblo palestino. But I think from Israel's perspective, I would do my best to move the people out and then clean it up. O sea que sin dejar entrar periodistas, peritos ni observadores, toda evidencia física del genocidio contra el pueblo palestino se limpiará, para inmediatamente después construir un paraíso de inversión privada en su lugar. Como la cremación inmediata de una persona asesinada, quemando todas sus pertenencias, remodelando y vendiendo su casa, eliminando toda evidencia de su asesinato. Algo que ya inició. Kushner en Davos anunciaría que la nueva Rafah podría estar lista en 2 años, para la cual ya empezaron la limpieza total. Cuando en realidad este plan para rehacer Gaza tras el genocidio se viene planeando desde mucho antes de ese 7 de octubre de 2023, probando que esto fue un genocidio planificado y a beneficio de unas élites cuyo nodo conector no solo es Israel, sino a su vez el mismísimo Jeffrey Epstein. Y es que un reporte del FBI de 2020, incluido en los archivos de Epstein, cita a un informante anónimo que afirma que el profesor de Harvard y abogado personal de Jeffrey Epstein, Alan Dershowitz, habría sido cooptado por el Mossad, suscribiendo su misión. Su rol: influir en estudiantes de élite como Jared y Josh Kushner. El mismo Dershowitz que, según la fuente, afirmó que Epstein pertenecía a las inteligencias estadounidense y aliadas, como el Mossad. Pero la conexión Epstein-Kushner-Trump no terminaría ahí. Se volvería estructural, casi como si respondieran a los mismos intereses. Expandir el dominio israelí en Medio Oriente, sumando aliados políticos corporativos y, por qué no, de secta pedófila. Uno de los sellos de la primera presidencia de Trump fueron los acuerdos de Abraham de 2020, que normalizaron relaciones de Emiratos Árabes, Bahrein, Marruecos y Sudán con Israel, aislando a Irán como contrapeso regional. President Trump brought once bitter enemies, Israel, Bahrain, and the UAE, together to make peace. I am grateful to you, President Trump, for your decisive leadership. Pero es que antes de su firma oficial, habría sido Jeffrey Epstein quien habría atado a estos países a Israel mediante contratos corporativos jugosísimos, que los acuerdos solo formalizarían.
Lo hizo junto a su íntimo amigo y figura central de la lista Epstein, del que hablamos más en el tercer episodio de La Otra Voz, Ehud Barak, ex primer ministro y ex ministro de Defensa israelí, luego convertido, con ayuda de Epstein, en consultor internacional en temas de seguridad. Así, Epstein coordinaría reuniones entre Barak y empresarios como Sultan Ahmad bin Sulayem, entonces CEO de DP World, gigante logístico con base en Dubái, que controla gran parte de los puertos del mundo. ¿El objetivo? Facilitar inversiones de Sulayem en proyectos logísticos israelíes y, a la vez, vender armas y software de vigilancia israelí para la seguridad portuaria emiratí. Alianzas y reforzamiento de los acuerdos de Abraham y agenda sionista detrás, que Kushner no haría más que afianzar. Y es que días antes de la última toma de poder de Trump, Bloomberg titulaba que, bajo tutelaje de autoridades israelíes, Jared Kushner habría doblado sus inversiones en la firma israelí Phoenix, líder en asentamientos ilegales israelíes sobre tierras palestinas. Esto haciéndolo bajo su empresa Affinity, financiada a su vez por la monarquía saudí, Qatar y Emiratos Árabes. Sabiendo lo que sabemos, que el plan maestro de Trump y Kushner no es un plan espontáneo para reconstruir un país destruido, sino uno que precede a su destrucción y que la alimenta para poder ejecutarlo, así debemos leer los titulares. Deutsche Welle. Kushner presenta plan maestro para reconstruir la Gaza posguerra. Otra edición de llamar guerra a un genocidio, para que suene mejor decir reconstrucción tras la guerra. También el Wall Street Journal. Estados Unidos vende el proyecto Sunrise para convertir a Gaza en una metrópolis high-tech. Recordando las entrevistas de María Corina Machado vendiendo a Venezuela a inversores privados, hablando de las enormes posibilidades de tierra, propiedad y petróleo, excepto que un poco más vergonzoso al ser venezolano. En este caso, los medios venden la eliminación de pruebas del genocidio, la expansión colonial sionista y estadounidense y la ocupación de un territorio entero como propiedad corporativa, como si fuera un plan de paz, de reconstrucción y de creación de la nación utópica del libre mercado. ¿Alguna mención sobre las conexiones del héroe del momento, Jared Kushner, con Jeffrey Epstein? Por supuesto que ninguna. Esta nueva fase imperialista es por y para el régimen Epstein. Y los medios lo saben y por eso callan. Lo que callamos los medios se podía titular. Hoy hemos estado hablando de la crueldad de Donald Trump, del sadismo y de la perversidad, también de sus aliados nazisionistas. No nos olvidamos de Palestina, no nos olvidamos de Irán, no nos olvidamos de Líbano, no nos olvidamos de Siria y tampoco nos olvidamos de Groenlandia. Tinkuna Kamakachun. Oh, ancient land of ice and stone, Kalalununa, forever our home. A hungry giant wants to take our shore to drink the oil and eat the ore. Now hear the Goliath go through the deep and awake every soul from their sleep. Greenland defense, front stay tall, orange and reaches, but his fingers freeze and fall. Oh, let the drums mark this day. No more strangers lead the way. The hunter, the spirits rise to pluck the greed from the stranger's eyes. We carve the tooth, but like the hunter goes, tear the foul spirit from our sacred coast. Our hunters move without a sound. Silent ghost born on frozen ground. The great bear rises from the drifting snow. The northern guardian who fears no foe. Walrus stand where the green waves break. A force of nature no tide can shake. Winds will come, winds will go. We've dealt with worse before. Oh, let the drums mark this day. No more strangers lead the way. The
Tear the hunter, the spirits rise to block the greed from the stranger's eyes. We carve the tooth, but like to hunt the ghost. Tear the foul spirit from our sacred coast.